vamos a platicar brevemente. Diana nos había compartido algunas ideas ya en la clase anterior sobre Néstor García Canclini, que es otro filósofo de origen argentino que emigra a México en los setentas. Ya platicamos que él, entre otras cosas, además de ser filósofo y estudiar culturas populares, él se acerca mucho a la obra de Pierre Bourdieu y trae parte de su marco teórico y lo mezcla con su interés en lo popular y desarrolla varias investigaciones sobre culturas populares en el capitalismo. Y a principios de los 90, finales de los 80, hace un estudio en Tijuana y de ese estudio en Tijuana deduce, en diálogo con Martín Barbero, que siempre ha sido su colega, fue su colega, desarrolla su propia teoría para explicar lo que pasaba con el arte en Tijuana y las formas de intercambio cultural en la frontera en Tijuana especialmente, y de ahí él deduce y propone la idea de hibridación. Él es un filósofo que muchos identifican después como antropólogo porque llegó a estudiar a la UAM, al Departamento de Antropología, y su objeto de estudio siempre ha sido la cultura de la ciudad, la cultura en la urbe. Primero eran culturas populares, luego ya fue cultura y ciudad, y como venía de la formación de Pierre Bourdieu, desarrolló estudios sobre el consumo cultural, que es un concepto que viene de Bourdieu. Consumo cultural es parecido a la idea de recepción en Martín Barbero y es lo que propuso Néstor García Canclini, es medir el consumo cultural de la población. ¿Cuántos libros lees? Y se puso a hacer muchas encuestas. ¿Cuántas horas pasas frente a la tele? ¿Cuántas horas ves, escuchas la radio? ¿Qué revistas ves? ¿A qué museos vas? ¿Cada cuándo lees libros? ¿Cada cuándo vas a librerías? Entonces, Néstor García Canclini se volvió una fuente de información con su grupo de investigación de la UAM para las políticas culturales del gobierno mexicano y de varios gobiernos de América Latina, que lo empezaron a tomar como base para tomar decisiones en materia de política cultural. Por ejemplo, para el cine, para las artes plásticas, para el tema de los museos, empezaron a tomar los estudios de Néstor García Canclini, porque la idea de Néstor García Canclini es justamente hacer que la ciudad sea más democrática en términos culturales, que haya más diversidad cultural, que haya más acceso a todas las formas de apropiación cultural, que sea lo mismo artes de élite o de minoría, como la danza clásica u otras, pero también haya acceso a festivales de música popular, a conciertos masivos, que todo eso forma parte de las culturas híbridas, ¿no? Y bueno, él se hizo muy famoso por eso a partir del año 90, sigue vivo y a partir de esa fecha ha cambiado su tema de investigación varias veces. Se jubiló ya hace más de 10 años, un poco más, y ha hecho varias investigaciones sobre otros temas distintos. Un tema que le obsesiona, igual que a Jesús Martín Barbero, es el tema del arte. Entonces, varios de los libros recientes de García Canclini son sobre el arte, el campo artístico. Igual que Bourdieu, que hizo estudios sobre el campo artístico, García Canclini ha estudiado el campo del arte, la vida de los artistas y cómo se relaciona con la identidad, los discursos críticos, cómo se relaciona con... Él tiene un libro que se llama incluso Sin relato, me parece que es el título, no recuerdo exactamente. O La sociedad sin relato, me parece que se llama. Pero en fin, aquí te damos la palabra entonces, Diana, para que tú nos complementes. Va, pues voy a terminar de compartir la pantalla, pero como está en el iPad tiene que ser grabación, o sea, voy a quitarlos a ustedes y a todos como para que no se Sí, vean. adelante, adelante. A ver, eh, Déjate, pongo en modo speaker. sí, em, ay, ay, no entiendo qué está pasando. Ok, voy. ¿Pueden ver que se está abriendo el Canva? Se abrió y ya vemos la presentación en Ah, Canva de... ay, Ah, no, me no, ahí volví se a hizo salir. grande mi imagen. Ah, no, ahí Sí. está. Ahí está. Ok, vale. Este, nos quedamos, ya pasamos su biografía. Eh, bien,
de la hibridación, según García Canclini, no es simplemente una mezcla de elementos culturales, sino un proceso mucho más complejo en el que distintas tradiciones, lenguajes y formas simbólicas se van a articular con conflicto, pero de manera creativa. Y este término de lenguaje se refiere como a estos signos y códigos para representar y actuar sobre el mundo, y lo de las formas simbólicas justo pues retoma a Bourdieu haciendo referencia a los productos simbólicos concretos como obras de arte, canales televisivos, la publicidad. Eh, y afirma él en este libro, que es de 1990, la hibridación no elimina las diferencias culturales en este aspecto, sino que las articula de otro modo. Bueno, ¿y eso qué significa? Resume una visión no esencialista de la cultura que busca una identidad entre comillas pura o auténtica. Y más bien el autor propone comprender la cultura como un campo de tensiones en donde lo indígena, lo popular, lo moderno y lo global van a convivir, van a disputar significados y van a resignificar esas formas, ¿no? Ya les había yo dado el ejemplo de los tenis en la cultura rarámuri, y bueno, este enfoque le permite a Canclini criticar las concepciones cerradas de la identidad nacional y en cambio pensar en estrategias de pertenencia mucho más abiertas, flexibles, útiles para los contextos urbanos, que son su especialidad, y multiculturales contemporáneos, ¿no? En palabras suyas, la cultura no está desapareciendo, las culturas en plural no están desapareciendo, se están transformando. Y me parece que aquí, o sea, como que recuerdo yo un ejemplo de eso de las transformaciones de las culturas, por ejemplo, se me vienen a la mente los préstamos, ¿no? Lingüísticos, incluso en idiomas indígenas, en donde hay palabras ya, obviamente con los sufijos cambian, ¿no? Dependiendo su propio idioma, pero hay préstamos lingüísticos o los slangs que ocupamos nosotros en nuestra cotidianidad. Y desde esta perspectiva, el trabajo de Canclini marca un giro de los estudios culturales latinoamericanos porque se va a centrar en cómo los sectores populares negocian su lugar dentro de un sistema global y cómo se expresan a través de nuevas formas mediáticas como el arte urbano, la televisión, las redes sociales, etcétera. El consumo como lugar de ciudadanía es otro de sus ejes de trabajo. Eh, Me parece, en mi opinión, como el segundo más importante en su pensamiento. Y el libro que publica en el 95, que se llama Consumidores y Ciudadanos, sostiene que en las sociedades actuales consumir no es solo adquirir productos, sino participar otra vez en un proceso simbólico de construcción de sentido. Lo expresa literalmente en una línea que va, consumir no es solo adquirir mercancías, es apropiarse de símbolos y significados. Entonces, el consumo se vuelve una forma de participación social y política. Y es así que ser ciudadano hoy, bueno, a finales de los 90, implica tanto participar en la política como tener acceso a los bienes simbólicos, ¿no? Eh, en otras palabras, la ciudadanía no podría pensarse únicamente desde votar o de pertenecer a un estado, ¿no? Tener mi INE, sino también desde el derecho de poder acceder y dialogar con las narrativas culturales, a representar y representarse, ¿no? Es decir, ser representado en los medios, a expresar disidencias, a tener una identidad y que cada uno tiene una distinta, ¿no? Y con esto, o sea, yo estoy pensando en la reforma al segundo constitucional, en donde las personas indígenas, no como personas, sino como grupos, ya no son tutelados por el Estado en palabras escritas y bonitas, sino que son sujetos de derecho público, ¿no? Pero a ver, eso en la práctica, ¿qué significa, no? Canclini amplía así su campo de lo político hacia la vida cotidiana, ¿no? Entonces, eh, es como un pionero en esto y en los estudios latinoamericanos.
Y los medios, el arte y el espacio público también se vuelven parte de sus intereses. La propuesta es repensar el papel de las audiencias, ya no solo como masas pasivas, sino como colectivos activos, críticos, con una capacidad de agencia de interpretar, de resistir, ¿no? Incluso a las mismas cosas que se ponen a negociar en el ámbito simbólico. Eh, las siguientes dos láminas son citas que a mí me gustan mucho, pero bueno, o sea, como desmenuzadito. En 1999 publica La globalización imaginada, y este libro se trata de profundizar sobre el papel de los medios y las industrias culturales en la conformación de imaginarios contemporáneos, ¿no? Es decir, vamos a cuestionar la visión tecnocrática, es decir, como desde un discurso de expertos y conocimiento técnico, unidimensional de lo que es la globalización, y vamos a ponernos a observar cómo estos procesos globales son mediados, reinterpretados y a veces resistidos desde los lenguajes culturales propios, ¿no? Eh, Advierte que el trabajo artístico ha dejado de ser el único espacio legítimo de creación simbólica, porque hoy comparte terreno con los medios masivos y las industrias creativas. Eh, el arte ya no es un lugar exclusivo de la creación simbólica, porque va a competir con los medios de comunicación y las industrias culturales. O sea, y no es o sea, como digamos, lo que acabo de decir no es como para lamentarse, sino es constatar el desplazamiento de las formas tradicionales de autoridad simbólica, ¿no? Y a estas formas tradicionales autoritarias me refiero a instituciones, discursos que van a legitimar de manera jerárquica el deber ser de una sociedad. Y el desafío, entonces, o sea, contemporáneo, es cómo vamos a recuperar el poder crítico del arte y la cultura en un escenario donde la imagen, la publicidad, el entretenimiento dominan las formas de representación. Y en la misma línea, una de sus frases más conocidas es: no se globalizan las culturas, sino los bienes culturales. Eh, y por ende, yo diría que los territorios y los cuerpos de las personas, ¿no? Eh, Aquí, o sea, como un ejemplo claro, y no sé si tenga sentido decirlo, pero sería el Tren Maya, quizás, ¿no? Porque no interesa conectar y acercar la diversidad cultural de nuestro país, sino eso, ¿no? Que sea una ruta turística, generar economía nacional y ya. O sea, un discurso de progreso y desarrollo completamente hegemónico y orientado hacia beneficios tanto privados como del Estado, nada más. Y esta afirmación resume la postura crítica ante el discurso de la aldea global, que la retoma justo de Marshall McLuhan, eh, en donde las industrias culturales globalizan productos como películas, series, modas, lenguajes, pero no necesariamente van a promover el entendimiento intercultural, ¿no? O sea, como genuinamente querer saber de otros. Ay, bueno, ni pasé la lámina. Bueno, también revisé un texto que me dijiste, Samuel, que es Más allá de las mediaciones y la hibridación. Estos autores son dos, André Dorcé y Omar Rincón, van a articular, es un ensayo más bien que pertenece a una revista en versión especial de la UAM Xochimilco, para hacer homenaje, ¿no?, a las reflexiones de García Canclini y Martín Barbero, eh, porque justo, según sus palabras, configuraron todo un pensamiento latinoamericano y fueron capaces de tensionar los marcos teóricos tradicionales que había de este lado del mundo, sobre todo aquellos centrados en visiones eurocéntricas, economicistas o superlineales de lo que es la modernidad. Y la propuesta de Canclini ha consistido en, o sea, como mover de lugar las categorías desde las cuales observamos lo social, la cultura, la comunicación, eh, y verlos como dimensiones que van a constituir su poder. Los enfoques de Canclini y de Barbero
para mí que permiten pensar la vida cotidiana, las prácticas simbólicas y los medios como espacios de disputa, de hibridación, pero también de emergencia de lo político en clave siempre popular, ¿no? Eh, y en particular reivindica el análisis del consumo cultural y los procesos de mediación como nodos centrales para comprender los conflictos sociales. Eh, Ambos pensadores coincidían en su crítica a las teologías dominantes y van a apostar por modelos atentos en justo esta diversidad de tiempos, espacios y formas de vida que coexisten en Latinoamérica. Eh, y van a vincular enfoques postcoloniales, decoloniales, con un anclaje profundamente situado en el sur global. También este texto reconoce la capacidad de Canclini para repensar la modernidad desde una estética de lo cotidiano, con atención a los lenguajes juveniles, indígenas, afros, disidentes, a través de un estudio, sí, urbano, artístico, de industrias culturales, lo digital, y bueno, o sea, todo esto, todo su trabajo yo creo que contribuye a construir, no sé si la palabra sería como rutas teóricas, pero con esta capacidad de nombrar esas mutaciones, hibridaciones del campo cultural sin borrar ni mezclar la dimensión política. Eh, y también revisé Que esa capacidad que ambos tuvieron, bueno, ajá, todavía está vivo García Canclini, viene por su formación de filósofos, claro. que son buenos para escribir bien, hacen muy buenos ensayos y tienen una cultura general muy amplia, que es superior a la que suele haber en comunicación, y por eso tienen acceso a otras formas de interpretar y tienen creatividad lingüística para crear categorías, ¿no? Sí. Y bueno, otro texto que revisé eh, es un capítulo de, digamos, una especie de cartografía crítica de los saberes producidos en Latinoamérica eh, en respecto a la cultura, la comunicación y los estudios sociales publicado por Claxo. Se llama Estudios Culturales, un saber en estado de diccionario, que me encantó ese subtítulo como a modo de pregunta. Y a diferencia del tono como súper afectivo y armónico de los autores anteriores, este escrito organiza una especie de propuesta epistemológica que busca desmontar la rigidez de la disciplina desde el lenguaje mismo, ¿no? Y entonces, incluso creo que también, pues, o sea, está cargado de postura política porque la introducción no está firmada individualmente, ¿no? Por cada una de las personas que participa en este compendio, y me parece que podríamos llamarle la colectividad del volumen, plantea que el pensamiento latinoamericano ha sido históricamente forzado a traducirse en categorías ajenas que muchas veces son impuestas por las ciencias sociales euroamericanas, ¿no? Porque no solo va a ser como eurocentrista, sino también la parte desde Estados Unidos. Y frente a eso van a proponer construir un diccionario conceptual alternativo que no esté determinado por el alfabeto de la dominación académica tradicional, sino por justo todo lo de Canclini y Barbero, tensiones, prácticas, lenguajes desde el sur global. Y la noción de, entre comillas, saber en estado de diccionario, pues hace que miremos hacia otra forma de conocimiento que se reconoce a sí mismo como fragmentario, móvil, situado, eh, lejos de ofrecer justo una teoría totalizadora. Este Ya, enfoque, sí, ¿no? A los 60. sí, este enfoque va a proponer un conjunto como de entradas, es decir, términos, conceptos, genealogías, que funcionan como herramientas para pensar y repensar los conflictos culturales, territoriales y políticos en América Latina. Eh, y bueno, figuras como Canclini aparecen como parte de una tradición crítica que ha sabido pensar la comunicación como práctica social. O sea, para mí creo que esa es una de las definiciones también de lo que es comunicación en México, una práctica social y el consumo como una forma de participación.
y Claro. ahora se suma la parte del arte, ¿no? Y el arte como territorio en disputa. Y ahí le nace todo, o sea, como lo antropológico. Digo, estos conceptos para mí fueron como, no sé, volver a estar en la universidad. Eh, pero Muy bueno, bien. sin embargo, también se sugiere la necesidad de ir más allá de estas figuras, como Canclini, para abrir paso a otras voces. Y a esas voces sin romantizar, obviamente, movimientos indígenas, los feminismos, las epistemologías negras, los conocimientos populares, porque para mí yo siempre trato de no usar la palabra saberes, ¿no? Porque también son conocimientos que cuestionan incluso las bases del pensamiento latinoamericanista. Y un aporte muy relevante en este texto es la crítica al canon latinoamericano, como ese espacio donde corres el riesgo de fijarte en nombres, conceptos así bien consagrados y perdemos de vista la potencia de lo emergente, lo que no es disciplina, lo inestable, la incertidumbre. Y por eso este tipo de diccionario que se propone no es un archivo cerrado, sino con lo contrario, ¿no? Con esta apertura que va a incomodar y que va a nacer desde la creación colectiva. Y bueno, ya para finalizar, creo que todos estos textos convergen, pero también tienen divergencias, ¿no? Pero en conjunto son miradas que nos permiten reconocer que los estudios culturales latinoamericanos están en una fase de transición entre el legado de sus grandes teóricos y la urgencia de nuevas formas de leer y nombrar el mundo. Y en ese tránsito, lo fundamental no es clausurar ni reemplazar, sino multiplicar las posibilidades de interpretación para reconocer que la teoría, cuando es situada, también puede ser una forma de resistencia. Y eso ya es como hiper mega cuchara mía. Muy bien, sí, está de acuerdo con lo que ellos han promulgado. Sí, muy bien, está muy bien lo que acabas de exponer, muy atinado. Y bueno, recordar que estos dos autores que tuvieron su época de oro entre la década de los 80 al 2010, digamos, durante 30 años dominaron el campo latinoamericano. Ya en los últimos 15 años, pues se jubilaron, dejaron de tener tanta presencia hasta que ya llegaron a una etapa mayor, como están ahorita, uno ya falleció, pero muy importante todo lo que señalaste en relación a... Y fíjate, Diana, si te das cuenta, se resisten con sus argumentos a llamarse estudios culturales, ¿no? Poniendo énfasis en este tema de lo local, de nosotros tenemos nuestra propia manera de llamarnos a nosotros mismos, de pensar la realidad latinoamericana. Y un tema que les obsesionó mucho en su etapa a este grupo es el tema de la modernidad. Porque acuérdense, hubo una teoría, la teoría del desarrollismo, la teoría de la dependencia, ¿no? Que hablaban de que América Latina, incluso se hablaba del tercer mundo, recordarán, en los años 60 se decía África y América Latina son el tercer mundo, ¿no? Entonces hablaba de que no éramos ciudades o sociedades modernas y que la modernidad estaba en los países de Europa y los anglosajones, ¿no? Norteamérica. Entonces a ellos les tocó esa discusión y estaban muy obsesionados por preguntarse si las culturas populares latinoamericanas no eran modernas o eran premodernas, entre ellos los indígenas y otros grupos, ¿no? Y entonces siempre llegaban a la conclusión con sus estudios que no, que hay modernidad latinoamericana, pero que está hecha de collage, de mezcla, con lo que tú acabas de explicar muy bien. Es un tema que les obsesionaba a ello. Ahora, esto que ellos dijeron desde el campo de la comunicación y la cultura, hay muchos otros autores fuera de este campo que un poco reclaman a estos autores que, porque acuérdense, en los años 70, 80, 90 se empezó a hablar mucho de posmodernidad. Entonces, la posmodernidad, ¿qué es para ciertos autores anglosajones? Es lo que sigue a la modernidad, ¿no? Esa era la definición. ¿Qué es posmoderno? Lo que sigue a la modernidad, lo que está después de la modernidad. Bueno, al mismo tiempo surgieron otras categorías para referirse a eso que empezó a pasar en los 80, en los 90, con la globalización y demás, MTV, todo lo que me quieran decir.
y algunos le empezaron a llamar transmodernidad, otros le llamaron hipermodernidad, otros le llamaron modernidad líquida, ¿no? Como Bauman. Y así nos vamos. Otros crearon la categoría de sociedad de la información. Bueno, en ese marco, ellos proponen sus discusiones sobre las modernidades latinoamericanas y habla de que los latinoamericanos vivimos en varias temporalidades. Por ejemplo, en una zona como el Valle de México, donde hay un porcentaje de población indígena, aquí en el Valle de México, ellos dirían hay una temporalidad otra dentro de la modernidad, de la temporalidad de Santa Fe y del sur de la ciudad, la zona financiera. Hay otra modernidad con la que convivimos, es esa modernidad popular indígena, pero también hay otra modernidad que tiene que ver con las migraciones de otras partes de la República al centro del país. Entonces hablan ellos de una mezcla de temporalidades y modernidades. Bueno, es un tema que le obsesionó mucho a ellos. Para otros autores, como ya hemos platicado, diría no, no existen diferentes modernidades, solo hay una modernidad. Con posiciones más tajantes o más duras, ¿no? Dice, no, no hay diferentes modernidades, solo hay una modernidad. Y hay quien niega o criticó mucho la idea de la posmodernidad, ¿no? Nunca hubo posmodernidad, eso no dice nada, es una categoría que no tiene fuerza, no señala nada. La actual modernidad en la que vivimos es una modernidad desarrollada o concentrada o estimulada de una manera más fuerte por los medios digitales, pero sigue siendo la misma modernidad, solo que con un estímulo distinto mediático o tecnológico llevado a su extremo. No es que estemos en otra modernidad, dirían los autores, ¿no? Estamos en la misma modernidad, pero con nuevos medios, con una velocidad distinta, más concentrada, más desarrollada, más... En fin, son discusiones que hay. Pero es muy importante que ustedes que están en la maestría, si les interesa, puedan acercarse a estos dos autores porque van a encontrar muchas ideas que les van a estimular, les van a ayudar a cuestionarse cosas, a confirmar cosas. Así que muchas gracias por esta... Puedo nada más como así, Adelante. para cerrar justo, porque sigue siendo súper actual. Me parece a mí que él anticipó muchos debates del presente, ¿no? Como la economía de la atención, que lo hemos visto desde el semestre pasado, el algoritmo como este mediador simbólico, ¿no? La desinformación cultural, la polarización del consumo, la resistencia desde lo artístico, que a mí me sirve un montón, ¿no? Y sobre todo porque creo que Canclini nos recuerda, pero está, o sea, como que hay que leerlo, que no hay transformación sin imaginación. Y hay una frase muy chida de él que es, no hay democracia sin imaginación, ¿no? Yo entiendo esa frase como que justo en un mundo único, unánime y así como el que se nos pinta desde pequeñas, ¿no? La verdad es que observamos completamente lo contrario, ¿no? Que está reorganizado, que hay fragmentaciones, que hay hibridez, que hay conflicto, ¿no? Y entonces hay que partir desde ahí, o sea, y desde poder imaginarlo, porque no lo vamos a poder ver eh, total, eh, para poder transformar, ¿no? Teoría, Sí, sociedad, etcétera. ellos apostaron mucho toda su vida y este es un signo de juventud. Qué bueno que lo recuerdas. Esta es una señal de la vitalidad de los dos autores, que eran compadres, como les digo, pensadores de la misma generación. Apostaban mucho, Diana, por la creatividad, como tú acabas de decir, por la imaginación. O sea, ellos todo el tiempo, en sus reflexiones, en sus ponencias, en los congresos, en sus textos, siempre terminaban hablando de que hay que poner atención a los procesos creativos, porque ahí emerge la nueva sociedad. Y por eso pusieron tanto énfasis en los jóvenes. Tanto Martín Barbero tiene muchos textos sobre la juventud, como García Canclini tiene también muchos textos sobre los jóvenes, ¿no? Y ellos son la generación previa a lo que ya nos va a platicar ahorita Fátima, de los juvenólogos. Los juvenólogos ya son la segunda generación de estudios culturales latinoamericanos o estudios de comunicación y cultura, entre los que se destacan en México particularmente Rosana Reguillo y José Manuel Valenzuela Arce, que ellos son contemporáneos de otro juvenólogo muy famoso, antropólogo Carles Feixa, que les recomiendo que lo lean, un autor español, antropólogo, especialista en estudiar juventudes a nivel global. Entonces dialogan estos autores y se vuelven también muy famosos. Aquí, muchas gracias por la exposición, Diana. Vamos a pasar entonces a escuchar a Fátima.